Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar con ustedes. Doy gracias a Dios por acompañarnos en una cápsula más, una enseñanza más del estudio de la palabra. A todos los varones que se toman ese tiempo para aprender, para conocer más acerca de la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo acerca de una vida que puede ser agradable a Dios. El hecho de que podamos vivir de acuerdo a los principios, de acuerdo a los mandatos de la palabra de Dios, nos puede ayudar mucho para llevar una vida correcta en la vida de cada uno de nosotros como varones, pero también en la vida de nuestra familia. Entonces, el querer un camino correcto, el querer una vida agradable, una vida lejos, ¿no?, de tantas situaciones de maldad que existen hoy en el mundo, está muy apegado a lo que es la palabra de Dios. De verdad, Dios tiene esos principios, tiene esa palabra para nosotros, para ayudarnos a vivir de una forma correcta, una forma agradable. Pero también nosotros implica un esfuerzo de cada uno de nosotros como varones, implica que nos comprometamos con Dios, que estemos dispuestos a seguirle, dispuestos a obedecer sus mandatos, dispuestos a ser verdaderos discípulos. Y esto, como lo hemos estado estudiando en las últimas semanas, implica compromiso, implica perseverancia. Estar constantemente instruidos, siendo enseñados en esa comunión con Dios. Entonces, todo eso nos va a llevar a que empecemos a vivir, a que como varones estemos caminando, estemos andando de una forma agradable a Dios y podamos también llevar a nuestra familia en esos principios, en ese camino. También hemos aprendido acerca de Dios, que tiene para los seres humanos bendiciones. Dios lo que quiere es bendecir a los seres humanos, pero solamente aquellos que están dispuestos a obedecerle, que están dispuestos a caminar conforme a esos principios y mandatos de Él. Conocimos acerca de Dios, de sus atributos, hemos aprendido, hablamos acerca de la omnipresencia de Dios, donde entendemos que Dios está en todos lados, en todo lugar, en todo tiempo, ¿sí? Viendo también a aquellos que nos hemos comprometido con Él, viendo que caminemos, viendo que seamos obedientes a esa palabra. También hablamos acerca de la santidad de Dios, donde en esa santidad Él aborrece el pecado. Y por eso mismo ahora nosotros como creyentes, o si quieres caminar de acuerdo a esos principios de Dios, vienes a ser ese creyente, ese discípulo de Dios, ese discípulo de Cristo, vas a aborrecer también en tu vida el pecado. Vas a caminar y te vas a esforzar para caminar en esa santidad, apartados solamente para Dios, consagrados, que quiere decir esforzarnos para vivir para Dios de una forma constante. Otro de los atributos también de los que hoy vamos a relacionar con nuestro versículo que hemos estudiado de Gálatas es el celo de Dios. Cuando hablamos de ese celo, frecuentemente se entiende o se usa en un sentido negativo, pero también tiene un sentido correcto, un sentido positivo. Ese sentido positivo del celo, ¿sí?, nos hace referencia a procurar el honor o el bienestar de alguien, sea de uno mismo o de otra persona. Entonces, la Biblia, las Escrituras nos presentan a un Dios que es celoso, pero celoso de esta forma, que Él procura primeramente que Él sea honrado, pero a la vez también busca el bienestar de aquellos que le siguen. Él protege, ¿sí? Protege su honor, pero a la vez también Él cuida de aquellos que están dispuestos a ser obedientes a Él. Él es un protector, Él cuida, Él sostiene, Él sustenta a aquellos que se ponen bajo su cobertura, bajo su cuidado. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, nos dice la palabra acerca de este celo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de la idolatría, hablando de esos ídolos que no son nada, que son falsos. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios desea que se le tribute adoración solamente a Él y no a dioses falsos, porque cualquier otro Dios fuera de Dios vivo y verdadero es falso, no es real, no tiene poder, no tiene fuerza, no existe. Dice también en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No se puede adorar correctamente a Dios si no se le adora solamente a Él, ¿sí?
Es algo saludable si nosotros aceptamos que Dios merece recibir toda la honra y toda la gloria. Es saludable para nosotros como su creación. Y ahí es a donde vamos a poder recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Solamente Él es digno de ser alabado. Como dice el libro de Apocalipsis también en el capítulo 4, versículo 11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por esta razón, si Dios es su Señor o quieres caminar bajo esa cobertura y cuidado de Dios, no tienes por qué inclinarte a otro ídolo o a otro Dios, sino al único que le tienes que rendir pleitesía, honra y honor y gloria es a Dios, al Dios vivo y al Dios verdadero, al Dios creador, a Cristo, el que estuvo dispuesto a morir en esa cruz, el que estuvo dispuesto a dejar ese trono y venir a esta tierra para morir por ti y por mí, derramar su sangre, ¿sí? Y comprarnos con esa sangre preciosa, liberarnos de esa esclavitud del pecado. Solamente Él, y Él es el único que merece esa honra, esa gloria y esa alabanza. Entonces, si estamos bajo esa cobertura, si estamos o deseamos caminar bajo esa protección y cuidado, entonces nuestra vida se tiene que ir amoldando más a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida se asemeje más a Él, a cómo Él caminó aquí, buscando constantemente obedecerle, buscando constantemente ser agradable a sus ojos. De acuerdo a lo que estamos estudiando en la carta a los Gálatas, que nos habla acerca de las obras de la carne, ya vimos varios puntos que nos hablaba sobre esos pecados sensuales, pecados que tienen que ver con la parte sexual en la vida de los seres humanos. Ya estudiamos el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Y continuando esta misma parte de los deseos pecaminosos de la carne, hoy vamos a estudiar acerca de la idolatría y las hechicerías. Estos son considerados como pecados supersticiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que se cree en este tipo de situaciones, ¿sí? que lo consideran los seres humanos como sobrenatural, pero que el creer en esto conduce a temores irracionales, a falsas religiones, a magia. Y todo esto trae juicio de Dios a esas personas que creen en este tipo de situaciones. Por eso las Escrituras nos advierten en contra de esas idolatrías y de esas hechicerías. ¿Qué quiere decir idolatría? ¿A qué se refiere la idolatría? La idolatría hace referencia a una adoración a una imagen, a un ídolo, a una persona, a una cosa, ¿sí? Hablar de idolatría es hablar de un culto, es hablar de un acto de adoración a algo o a alguien, pero que no es Dios. Eso es idolatría, ¿sí? El sujeto puede ser una persona, ¿no? Como en los tiempos primitivos, donde se les adoraba a los líderes, como a un faraón, como a un rey, no sé. Y también hablamos de un objeto, ¿no? Cuando se llega a adorar a un animal, al sol, a la luna, o hasta en un lugar especial, ¿no? Se llega a adorar a una roca, a un árbol, una obra de mano de hombre, una estatua, una pintura. Todo eso tiene que ver con idolatría. El común denominador en relación a esa idolatría, repito, ya sea persona o cosa, un objeto, es rendirle ese culto o esa pleitesía, ¿sí? Entonces, así la idolatría, como los pecados sensuales, es un problema actual, es un problema que hoy también es algo común y donde consiste en estimar, ¿no? En darle mayor importancia a cosas o a personas más que a Dios. Y mira, como ya lo vimos en la parte del celo de Dios, somos llamados a adorar solamente a Dios. Amar a la gente, sí, y usar las cosas. Pero hoy con el pecado, la maldad y la rebeldía, hoy se usa a la gente. Nos amamos a nosotros mismos, adoramos a las cosas, pero a Dios lo dejamos fuera. Y hermanos, de verdad, una persona que deja a Dios fuera de su vida es una persona que puede estar cayendo en una situación de idolatría. Nuestro Señor Jesucristo dijo
que uno sirve a quien le adora. Nosotros vamos a servir a lo que adoramos. El enemigo, cuando nuestro Señor Jesucristo da unas palabras acerca de esa adoración, el enemigo lo estaba tentando. ¿Para qué? Para que le adorare. Vamos a verlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 8 al 10. Mateo 4, versículos 8 al 10, donde Satanás, ¿sí?, llevó a nuestro Señor Jesucristo a una prueba. Dice ahí, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primero hay que entender que el enemigo es mentiroso, porque todo lo que existe, todos los reinos y todo lo que hay pertenece a Dios, no al enemigo. Pero el enemigo estaba queriendo tentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces le prometía que le iba a dar todo a cambio de que le adorara. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le está aquí amonestando a este mismo enemigo, diciéndole, el único que merece honra, pleitesía y adoración es Dios. Al único que tenemos que servirle es a Dios. Ese tipo de adoración que manejaba el enemigo se refería a un tipo de homenaje, un tipo de postrarse delante de ese ídolo, en este caso en contra del enemigo. Pero nuestro Señor Jesucristo le pone un alto, porque el único que merece que se postre uno delante de Él y le rinda adoración y culto y servicio es Dios. Hoy muchas personas, en especial creyentes, dicen que ya no son idólatras, que ya no le rinden pleitesía a ningún tipo de ídolo, pero la verdad es que no se dan cuenta que muchas veces le rinden culto a cosas o a personas sin necesidad de que sea una imagen, un tipo de ídolo. Por ejemplo, se rinden delante de objetos, delante de actividades o hasta delante de sus propios hijos. Eso es un tipo de idolatría, cuando le dan mayor importancia a sus hijos que a Dios. Y no entendemos que si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a llevar también al camino de Dios. ¿Por qué es idolatría el que le demos el lugar a nuestros hijos? Porque luego los hijos vienen a ocupar el lugar principal que le corresponde a Dios. Le dan más importancia a asistir a algún lugar, a llevarlos de paseo, no sé, en otro tipo de actividades, que llevarlos, ¿sí?, a la presencia de Dios. Muchas veces, ¿sí?, se les rinde, sin que se den cuenta los padres, se les rinde pleitesía a los hijos, porque no los llevan a Dios, porque están dispuestos los padres a darles todo lo que los hijos les piden, y no es así. Lo más importante que tú como padre le puedes dar a tu hijo, escúchame bien, no son regalos, no son viajes. Lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos es a Dios. La enseñanza más importante que tú le puedes dar a tus hijos es que Dios sea el primer lugar en sus vidas. Eso es lo mejor, es la mejor herencia que le vas a poder sembrar a tus hijos, que le vas a poder heredar a tus hijos, que Dios sea lo más importante para ellos. Pero si tú no eres una persona que le das el primer lugar a Dios, ¿cómo le vas a transmitir a tu hijo que Dios sea el primer lugar para ellos? Debemos de cuidar, de verdad, debemos analizar nuestra propia vida, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, si verdaderamente Dios ocupa el primer lugar en tu vida, si verdaderamente el altar que hay en tu corazón es para Dios, o lo está ocupando una actividad, un deporte, una persona. Cuidado, porque entonces puede ser que estés cayendo en una situación de idolatría. Dice Romanos en el capítulo 1, versículos 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ojo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque le daban más pleitesía a otro tipo de situaciones, le rendían más culto a otro tipo de situaciones
que al Creador, que al que es el Dios Todopoderoso. Debemos de ser cuidadosos porque hasta en meternos en redes sociales, meternos en situaciones de todo lo que hoy nos ofrece el Internet, podemos caer en idolatría. ¿Por qué? Porque nos está robando el tiempo, porque le estás dando mayor tiempo a ese tipo de situaciones que a Dios. Te distrae, te aparta. Y en lugar de dedicarle ese tiempo que Dios te da a Dios, a Él mismo, en una oración, en el estudio de la palabra, lo estamos ocupando para otro tipo de situaciones. Puede llevarte, si tú estás metido en ese tipo de situaciones, a moldear tu vida, a apartarte, ¿sí? A adaptarlo a lo que el mundo te ofrece. Son estilos de vida pecaminosos lo que encuentras en ese tipo de redes sociales. Son estilos de vida malsanos. Y eso es otra forma de idolatría, cuando tú te amoldas a lo que te ofrece la época, la actualidad. Quizá, ¿sí?, sea culpable de idolatría el creyente que se dedica más a su automóvil, a su casa, a un deporte, que a servir a Cristo. Colosenses en el capítulo 3, versículo 5 nos dice claramente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Exhortación es quitar de nuestra vida todo aquello que nos aleje de Dios, todo aquello que quiera ocupar el primer lugar en nuestra vida y que no es Dios. Esas actividades, esas prioridades que a lo mejor tú le das, ¿sí?, mayor importancia, cuidado, porque puedes estar cayendo en esa idolatría. Si no somos cuidadosos, la parte carnal, la parte pecaminosa de nuestra vida nos va a arrastrar a alejarnos de Dios, a darle más importancia a esos deseos carnales. Y eso nos aleja de Dios. Eso es una forma de idolatría. Cuando nuestra prioridad, escúchame bien, varón, tu prioridad tiene que ser Dios siempre. Que Dios ocupe el primer lugar. Si Dios ocupa ese primer lugar en tu corazón, tú vas a poder darle a tus hijos lo necesario. Tú vas a poder darle a tu esposa lo bueno, lo adecuado. Pero es porque Dios ocupa ese primer lugar y Dios te va a dar las indicaciones para que tú seas un varón conforme a su corazón. Un varón que le agrade a Él y un varón que ame a su familia. El primer lugar en la vida de los seres humanos tiene que ser Dios, pero la ceguera, la necedad, la rebeldía lleva a los hombres a alejarse, a negar a Dios. Pero si tu vida ha sido rescatada por Cristo, lo único que tiene que ocupar el primer lugar es Dios. Y solamente un corazón agradecido es aquel que va a dar su vida por Dios también. El otro punto que nos toca aquí también este versículo son las hechicerías. ¿Qué nos habla esas hechicerías? Nos habla también de ese tipo de actividades que buscan descubrir o busca influenciar el futuro por medios prohibidos por Dios. El uso de una adivinación, el uso de la astrología, el uso de brujería. Esas prácticas son condenadas por las Escrituras. Sí, las Escrituras reconocen el poder y la realidad de la magia, pero también asimismo las Escrituras nos muestran su ilegitimidad y su maldad. Este tipo de pecados o actos pecaminosos en los seres humanos son aquellos que buscan manipular para obtener un resultado que le favorezca. Podemos mencionar, por ejemplo, el que lee los signos zodiacales. Es que voy a ver qué me depara el futuro de acuerdo a mi signo zodiacal. Eso tiene que ver con ese tipo de hechicerías. O el buscar obtener riquezas por medio de comprar, no sé, un billete de lotería, juegos de azar. Todo eso es prohibido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con adivinación, tiene que ver con manipulación. Y de verdad, no podemos adaptarnos a lo que los demás aprueban. La palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 26, dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Cuando tú compras un billete de lotería, lo que estás tratando es de adivinar para poder obtener algo a tu favor.
También Levítico 19:31 nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová nuestro Dios. Son indicaciones de Dios para aquellos que le siguen, para aquellos que quieren caminar de acuerdo a su palabra. Todo aquello, así como la idolatría nos aparta de Dios, todo tiene un sentido de hechicería. ¿Por qué? Porque busca que las personas se distraigan, sean influenciadas o busquen por otros medios obtener algo, pero medios que no son correctos, medios que no son aprobados por Dios. Dice la segunda carta a Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 9 al 12: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El engaño hace que la gente que rechazó a Dios se aparte aún más de Él, creyendo todo lo que se les dice, todo lo que se les enseña. Son cegados. Hoy abundan ese tipo de personas que quieren adivinar el futuro en ciertas situaciones, trabajos, en relaciones sentimentales. Cuidado, porque todo eso es prohibido por Dios. Todo eso Dios lo condena. Vemos en las Escrituras un ejemplo también de ese tipo de engaño, cuando Pablo reprende a los de Galacia porque habían sido distraídos, porque habían sido engañados y apartados del Evangelio. Ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 1 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto que menciona aquí en la carta a los Gálatas tiene que ver con aquellos que los había fascinado, que los había engañado, que los había como hechizado. ¿Por qué? Porque los llevó a desviar su mirada, ¿sí? Los llevó a poner su mirada en otras cosas que no era en Cristo. Entonces, estas prácticas, la idolatría, la hechicería, son prácticas comunes hoy en día. Son prácticas de nuestra época. Ese tipo de magos que emplean la ilusión, ¿sí?, para, según ellos, lograr sus milagros. O aquellas personas que involucran ciertos ritos misteriosos sin tomar en cuenta los peligros, ¿sí?, de ese origen. Este tipo de personas lo que hacen es aprovecharse de la ignorancia y de la necesidad de las personas para, según ellos, ayudarlos a salir de ciertas situaciones. Y les venden ese tipo de ritos, ese tipo de actos, pero lo único que hacen es engañarlos, porque ese tipo de actos son peligrosos también. El único que nos puede librar de este tipo de situaciones, de este tipo de pecado, que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con la hechicería, es solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede libertar de esa esclavitud en la que muchos seres humanos están metidos, por causa de su ignorancia, por causa de su necedad, por causa de negar a Dios. Dice Romanos en el capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores, y su amor nos va a proteger de cualquier tipo de potestad, nos va a proteger de cualquier tipo, ¿sí?, de idolatría. Gracias, hermanos, me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una clase más, seguir estudiando de esta carta a los Gálatas, de estos versículos que nos están hablando de los peligros, ¿sí?, a los que estamos sujetos si queremos caminar correctamente, si queremos caminar de acuerdo a los principios de Dios. Muchas veces esos enemigos lo que van a buscar es apartarnos, y ya vimos el enemigo que es Satanás, el enemigo que es el mundo y el enemigo que es nuestra propia carne, que muchas veces no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Pero vamos a esforzarnos, vamos a caminar de una forma que le agrademos, de una forma que obedezcamos, y vamos a
vamos a poder recibir de parte de Dios esas bendiciones. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Pero que estemos dispuestos a caminar obedeciéndole. Cuídense mucho, si Dios permite, nos vemos la siguiente enseñanza donde seguiremos estudiando de la palabra. Dios les bendiga. Gracias.